Les damos la más cordial bienvenida a la primera especialidad de regulación sanitaria en medicamentos y vacunas. Este programa ha sido desarrollado en colaboración entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Universidad de la Salud de la Ciudad de México. Mi nombre es Marta Victoria Galicia Santiago, soy químico farmacéutico biólogo. Pertenezco a la Comisión de Operación Sanitaria, al área de la Gerencia de Verificación de Establecimiento, y en este video se presentará el tema de transporte, contenedores, empaque y etiquetado. Y bueno, vamos a hablar primero del transporte. El transporte, primero que nada, debe de mantener las condiciones de almacenamiento. Esto es muy importante. Como ya lo hemos venido mencionando, durante toda la cadena de suministro debemos de mantener las condiciones bajo las cuales pues, se fabricó el producto. Entonces, quiere decir que si nuestro producto dice no mayor a 30 grados, el vehículo debe de tener estas características para mantener estas condiciones. Lo mismo que si nosotros vamos a transportar medicamento refrigerado, entonces nuestro vehículo debe de garantizar que se cumplan estas condiciones. Por lo tanto, es responsabilidad del distribuidor, eso sí, garantizar que estos vehículos sean los adecuados y que estén equipados con lo más adecuado para prevenir la exposición a las condiciones ambientales y que no afecte la calidad y la integridad del medicamento. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de transportes. Uno puede ser con temperatura controlada, ¿no? Que es aquí donde podemos trasladar el medicamento refrigerado. ¿Y qué debe de tener este vehículo? Bueno, tiene que tener un equipo de monitoreo para que en todo el trayecto esté monitoreando esta temperatura, ¿no? O sea, porque nosotros como distribuidores debemos garantizar que hasta la entrega de nuestro cliente lo mantengamos bajo las condiciones por las que está establecido en el etiquetado del medicamento. Asimismo, debemos de tener el mantenimiento de estos vehículos y la calibración de estos monitores, de estos equipos de monitoreo. Y bueno, cuando son sin temperatura controlada, o sea, que aquellos vehículos de caja seca, como le llaman, entonces aquí debemos de considerar qué tipo de medicamentos vamos a transportar. Es decir, si nosotros vamos a transportar con medicamento refrigerado, o sea, sensible a la temperatura, entonces debemos de necesitar un embalaje térmico. ¿Esto para qué? Bueno, pues para que mantenga y controle toda la temperatura en todo el trayecto, desde que sale del almacén hasta que lo entrega. Entonces, esto es importante, que si vamos a trasladar, tengamos este tipo de contenedores, un embalaje térmico y obviamente el equipo de monitoreo. ¿Por qué? Porque también debemos de monitorear dentro del producto a qué temperatura se trasladó este insumo. Entonces, en estos vehículos deben llevarse a cabo mapeos de temperatura, lo mismo que como ya habíamos visto dentro de un almacén en condiciones representativas y en variaciones estacionales. Entonces, sí o sí debemos de hacer el mapeo a estos vehículos. Y bueno, nuestro vehículo, cuando es medicamento a temperatura ambiente o un ambiente controlado, entonces el vehículo debe de contener pues, justamente que cumpla estas condiciones. Y se puede ser en caja seca, pero debe de evitar que entre o que entre alguna contaminación o una plaga. Y entonces estos transportes deben de ser exclusivos para los medicamentos. Dentro del transporte debemos de tener los procedimientos y en este procedimiento vamos a establecer la operación y el mantenimiento de todos los vehículos. Y bueno, también considerar que si se produce una desviación de una temperatura, pues esta sea investigada para ver si realmente estas variaciones no impactan en la calidad del producto. Y bueno, que también para las entregas de emergencia fuera de horarios laborales se establezca qué persona nos va a atender, porque sabemos que
a qué cliente les vamos a entregar y ese cliente pues ya tiene establecida la persona que va a recibir, pero ¿qué pasa cuando hay una emergencia? Bueno, entonces debemos de tener esa información para saber exactamente a qué persona le vamos a entregar. ¿Por qué? Porque pues bueno, a veces ocurre que pues, el que recibe no sabe ni cómo se recibe un insumo o un medicamento refrigerado, y entonces a lo mejor no lo almacena adecuadamente, entonces se corre el riesgo de que, bueno, pues este producto ya sufra algún daño. Entonces, por eso es importante que sepan esta información. Y bueno, cuando se usan vehículos y equipos no dedicados para asegurar la calidad e integridad del medicamento, se establezcan los controles y las características que debe tener este transporte. Hablando de los contenedores, bueno, como ya lo mencionábamos, estos contenedores nos van a servir para el traslado dentro de los vehículos. Y bueno, estos contenedores deben de tener las siguientes características. Estos no deben de tener algún efecto adverso, es decir, que al ser de ciertas características, pues no debe impactar en la temperatura o la proliferación de animales. Y bueno, justamente para que esta temperatura no influya dentro de estas condiciones internas, ¿no? Entonces, por eso estos contenedores deben ser específicos. Ustedes deben de evaluar estas características. Ajá, y muy importante, evitar la contaminación. Entonces, esas son las características principales que los contenedores deben tener. Asimismo, bueno, que los requisitos de almacenamiento se cumplan, como ya lo venimos mencionando. Si nuestro etiquetado de un producto dice no más de 30, entonces el contenedor pues garantice que no va a rebasar esa temperatura, ¿no? Dentro de, ¿para qué? Porque bueno, a veces influyen mucho las condiciones del exterior al producto que está ya interno. Y bueno, el transporte de los medicamentos pues también debe de ser muy importante, porque bueno, a lo mejor el espacio no es suficiente, y entonces debemos de ver qué tipo de contenedores son adecuados para los vehículos que vamos a manejar. Y bueno, considerar nuevamente estas temperaturas extremas, porque no sabemos ahorita con el cambio climático, bueno, pues resulta que pues, hay mucho calor, y entonces justo eso impacta a nuestro medicamento dentro de estos contenedores. Y bueno, considerar también el tiempo máximo que vamos a trasladar este producto. Nuevamente, como lo mencionamos, considerar el peor caso. Y bueno, para contenedores isotérmicos, pues es importante que pues mantenga la temperatura. Y bueno, dentro de estos contenedores isotérmicos debe de haber una configuración. Estos contenedores isotérmicos se utilizan prácticamente para medicamentos que requieren una condición de temperatura específica. Y cuando hablamos de esa temperatura, pues se oscila, que es entre 2 y 8 cuando son eh, refrigerados. Y bueno, cuando son estas condiciones, entonces hay que hacer una configuración, y esta configuración en el contenedor debe de considerar la ubicación de los geles, es decir, cuántos geles voy a utilizar, cómo los voy a utilizar, cuántos geles refrigerados voy a usar, cuántos congelados voy a usar, porque esta configuración va a impactar en la temperatura. Entonces puede ser que si tenemos más refrigerantes congelados, impacte negativamente en nuestro producto. Entonces, debemos de considerar esto, y bueno, que los materiales pues sean aislantes a la temperatura del exterior, y que el producto pues no esté en contacto con estos refrigerantes. Por, como vamos a utilizar justamente estos refrigerantes, pues los almacenes deben de contar con un sistema para este control de la reutilización. Estos sí se reutilizan, pero lo importante es que se garantice que cuando se utilizan geles congelados, y bueno, pues al regresar de nuestro cliente, pues obviamente ya están descongelados, pues obviamente no se utilicen en un nuevo surtido. Entonces, sí o sí debemos de tener ese sistema de reutilización que garantice que voy a utilizar los adecuados, ¿no? Pero bueno, toda esta configuración tiene que ver con este
pues con lo que ya se establece y de acuerdo a lo que se va a surtir, ¿no? Entonces, para eso ya debimos haber hecho esta parte de la validación de la cadena de frío. Ahora, en el empaque vamos a considerar las condiciones de almacenamiento, ¿no? Es decir, qué tipo de producto, cuánto producto y los corrugados, qué tipo de corrugados voy a utilizar, los de cartón, de qué tamaño, ¿no? Igual la configuración de los empaques. Esto sí es muy importante para el surtido. Y bueno, del etiquetado que debe de llevar nuestros productos que vamos a surtir, bueno, sí o sí debe de tener lo siguiente. Y bueno, esta información no es limitativa, así que esta sí o sí debe tenerla, pero si ustedes dentro de su sistema ya cuentan con una información adicional, o sea, es mejor que le falte, pero sí o sí la norma establece que debe de tener la denominación distintiva, la denominación genérica, el número de lote y fecha de caducidad, la forma farmacéutica, la concentración, la presentación específica, el contenido, ajá, entonces los datos de conservación y almacenaje y los datos de manipulación, es decir, si es frágil, pues que diga este medicamento es frágil, la conservación no mayor a 30 o de entre 2 y 8 y etcétera, etcétera. Bueno, sigamos aprendiendo más el tema de buenas prácticas de almacenamiento y distribución para medicamentos y demás insumos. Muchas gracias.